Es una Argentina que a medida que pasa el tiempo, yo creo que es menos hospitalaria. Y déjeme explicárselo cómo es que lo entiendo de esa manera, porque en definitiva la vida material es cada día más compleja, es cada día más difícil, sin ninguna duda. Y no solo hablamos de las circunstancias de carácter socioeconómico, del desempleo que teje y mucho, en todo caso, la precarización de ese trabajo, de las dificultades que existen para pagar las cuentas, para llegar a fin de mes. Incluso le diría de la inflación. La inflación obviamente es la suba de los precios de los bienes y servicios de la economía, pero además sabe que es lo que define cuánto vale su salario a la hora de intercambiarlo por esos bienes y servicios. En definitiva, si suben esos precios, si suben esos servicios, pero su salario no sube de la misma manera, si nuestro sueldo no empata a esa inflación, en definitiva es ni más ni menos que una reducción de ese salario, nos bajan el sueldo. Y ahí está quizás una de las claves. Es una vida difícil para todos aquellos que tenemos que trabajar para llegar a fin de mes, y que es la inmensa mayoría de los argentinos. Pero además lo que quiero preguntarle en esta noche es si eso no tiene un correlato desde el punto de vista de lo social, de lo emocional, de lo psicológico, si usted quiere incluso de lo espiritual, llámelo como quiera. Si no existe ahí también un sufrimiento que quizás pasa desapercibido porque no forma parte de los grandes enunciados de los diarios, porque uno no lo ve en las noticias, sino que es un sufrimiento que a veces tiene un carácter relativamente silencioso, y obviamente eso es doblemente alarmante. Lo que quiero plantearle es que a medida que pasa el tiempo, quizás lo más grave es eso, que el tiempo no se detiene, y si aquel que está sufriendo, que yo creo que en este momento hay amplios sectores de nuestra sociedad que están sufriendo, y si esa persona, esa familia, esa persona que busca trabajo, aquel que no le alcanza para llegar a fin de mes o que no tiene en definitiva recursos para alimentar a su familia, si todos aquellos que están pasándola mal, si no pueden reunir los recursos mínimos, lo que quiero preguntarle es ¿cómo hace para defenderse? En definitiva, el devenir del tiempo lo que termina haciendo es que ese sufrimiento sea más y más intenso, y no hay nadie a quien recurrir. Esta es una de las cuestiones centrales. Pero además pienso otra cosa. Dígame si no hay en nuestro país, y seguramente usted conoce muchísimas personas, que cuando las cosas no salen, que cuando la crisis es mucho más palpable, como cuando empezamos a conocer a familiares, amigos, conocidos, cuando nos toca a nosotros y vemos que las cosas no salen bien, no empezamos a culparnos a nosotros mismos. Nos decimos, mira, la verdad que tuve mala suerte, que de alguna manera no he podido lograr aquello que me había prometido hacer, que no fui lo suficientemente competitivo, que no tuve, en todo caso, la capacidad, o que no me formé demasiado, o que no supe ver lo que venía. La pregunta es si, poniéndonos a nosotros como protagonistas de esa crisis, no estamos de alguna manera siendo de algún modo injustos. Es más, le diría que en algunos momentos uno puede pensar y creerle al gobierno cuando nos dice que veníamos de una fiesta y que ahora llegó el momento de pagarla, o también que quizás no estamos o no estuvimos a la altura de las circunstancias. Todo esto lo ha dicho el gobierno en algún momento, y uno se pregunta si hay que creerle al gobierno cuando nos dice esto, si no nos hace sentir culpable y si realmente lo que propone es así o en definitiva no es así. Mire, todo esto me hizo pensar que en la literatura existe un personaje que es célebre, que es alguien que de alguna manera nos puede ayudar a razonar y a repensar esta situación, y que es producto de una obra mundialmente conocida. Mire, le voy a hablar de Arthur Miller, este novelista, pero que es al mismo tiempo un gran dramaturgo, que ha escrito una obra de teatro muy reconocida a lo largo de las últimas décadas, que se llama Muerte de un viajante, o La muerte de un viajante, como quiera decirlo. Y esa obra tiene una función esencial. En esa obra Arthur Miller va a denunciar de una forma feroz qué le pasa a las personas cuando quedan a la deriva, cuando no hay nada, cuando se han comprometido con alguna
misión, entre comillas, cuando tenían un objetivo en la vida, desde el punto de vista de formar parte de un sistema económico, y cuando lo han dado todo, pero llegan al final de esa vida prácticamente sin nada, y sobre todo cuando no hay nadie que los respalde. Eso es lo que denuncia Muerte de un viajante. Y en esa obra hay un personaje, que es un hombre de unos 60 años, que se llama, uno podría decirle Willy Loman, así se lo presenta. Willy Loman tiene 60 años, ha trabajado más de 35 años para la misma empresa, es un viajante de comercio. Usted sabe lo que es un viajante de comercio, va de un pueblo a otro, va de una ciudad a otra y van vendiendo cosas, cualquier cosa, porque la idea es vender y de ahí obtener algo de ganancia para poder subsistir. Pueden vender ropa, pueden vender grifería, pueden vender alimentos, cualquier cosa. Willy Loman hacía 35 años que trabajaba para una empresa y era viajante de comercio. Pero en determinado momento se cansó. Claro, había recorrido miles de kilómetros a lo largo de su vida y le dijo a su mujer, porque él estaba casado, le dijo, mira, la verdad, estoy agotado, no quiero más. Voy a ir a la empresa y les voy a decir que me hagan un lugarcito en la oficina. Total, me faltan 2 o 3 años para jubilarme. Bueno, efectivamente eso pasa en la obra. Willy Loman va a la empresa, habla con su jefe, y su jefe no solo le niega ese lugar, ese escritorio, cerquita del de él, para que pasen 2 o 3 años, sino que además lo despide. Lo despide porque dice, mira, tu productividad, tus ventas han caído en los últimos años, por ende te va a reemplazar alguien que seguramente va a mejorar ese trabajo. Y ahí empezamos a ver, nos metemos por la ventana de esa obra de teatro y nos damos cuenta que la vida de Willy Loman, este hombre que está casado, que tiene 2 hijos, que ya están más que grandes para solventarse a sí mismos, que tenía una hipoteca y justo estaba terminando de pagarla, que casi no le alcanzaba para llegar a fin de mes, bueno, que ese Willy Loman fue despedido y que toda su vida se termina desmoronando. La fotografía es muy clara cuando uno empieza a leer la historia. Willy Loman ha quedado sin trabajo, sus contactos, sus relaciones en el ámbito laboral también se empiezan a desmoronar porque a nadie le interesa a alguien que ya no tiene trabajo, en definitiva. Pero sobre todas las cosas, su vida familiar también es una imagen patente de cómo se va quedando solo. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría pensar, y esto hay indicios en la obra, uno podría pensar que le dedicó demasiado tiempo, en definitiva, a trabajar y poco tiempo a sus hijos, poco tiempo a su mujer, tantos años esforzándose para llegar al final de la vida y prácticamente no tener ninguna compensación. De eso es de lo que habla la obra. Pero sobre todas las cosas, el elemento central que quiero compartir con usted es que la obra nos va a mostrar qué le pasa a una persona cuando queda sin sustento. ¿Qué le pasa después de toda una vida de sacrificio cuando aquello que de alguna manera él estimaba que iba a pasar, bueno, queda a mitad de camino? ¿Qué le sucede a alguien cuando pierde las redes de contención, las redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino las verdaderas redes sociales que se terminan deteriorando cuando hay crisis económica, cuando no hay políticas activas, políticas públicas que ayuden a esa conformación? Lo que quiero preguntarle, porque en definitiva es lo que está planteado en la obra, es qué le pasa a aquel que no tiene un Estado detrás y que pertenece a un sector vulnerable de la sociedad, que son todos, que son los chicos, que son los ancianos, que son aquellos que no tienen suficientes recursos en este momento para llegar a fin de mes o que están viendo que se están quedando sin recursos para darle de comer a su familia. Esto está planteado en esta obra. Pero además lo que quiero preguntarle, porque esto también pasa en la obra, Willy Loman empieza a mirar a su alrededor y empieza a darse cuenta que todo le emitía señales y que él no podía reconocerlas. Lo que quiero preguntarle es si no nos pasa lo mismo prácticamente hoy en la Argentina. Si cuando uno empieza a repasar lo que ha pasado prácticamente en las últimas horas, por ejemplo, el dato de inflación que el gobierno termina festejando y que suma casi 56% de inflación en los últimos 12 meses. Cuando uno contrasta eso con ¿qué? Bueno, con el salario mínimo, que ha avanzado apenas 31, 32%. Cuando uno lo contrasta con las jubilaciones, que ha avanzado apenas 35%, lo que descubrís es que el gobierno te está recortando el salario. Si sos un jubilado, te está recortando el ingreso. Si sos alguien que recibe una asignación o que dependés del salario mínimo. Y uno se pregunta si eso no es injusticia.
Pero además hay otras señales que están permanentemente vigentes y tienen que ver con, por ejemplo, lo que va a ser una decisión del gobierno, esto es suspender la moratoria para esa ley que prevé una jubilación para las amas de casa. Las amas de casa que tienen un trabajo que es silenciado, las amas de casa que no tienen una retribución por ese trabajo que es vital para el sistema económico y que incluso, desde el punto de vista hasta, si usted quiere, de la economía mismo, son quienes terminan haciendo lo que se llama la reproducción social, es decir, la fuerza de trabajo se está criando en este momento en cada casa de familia y los responsables son los padres, pero mayormente en una sociedad patriarcal como esta son las mujeres. El gobierno no les va a reconocer ese trabajo. Hay muchísimas cuestiones que quiero compartir, la verdad que no tenemos tiempo, pero digo, cada cosa que uno atiende de la realidad prácticamente nos está mostrando este cuadro. Incluso le diría más, hay una situación que en la Argentina se ha agravado y es la desigualdad. Mire, creció 33% la brecha entre aquellos sectores que tienen ingresos más altos en la Argentina y aquellos sectores que tienen ingresos más bajos. Creció en los últimos 3 años 33%. Es una Argentina que ya es más desigual ahora. Pero además, fíjese esto, lo más importante no son los ingresos, sino la riqueza acumulada. El 1% de nuestra población, el 1% de los argentinos, reúne prácticamente el 40% de la riqueza de nuestro país. El 1% reúne el 40%. ¿Y qué pasa con el 50% de nuestra sociedad? Bueno, esos tienen menos del 10% de toda la riqueza que genera nuestro país. Claramente es una Argentina más desigual, es una Argentina que es menos inclusiva, donde la pobreza y la indigencia avanzan y donde el Estado no está cuando tiene que estar. Pero sobre todas las cosas nos encontramos con un gobierno que es indiferente al sufrimiento de los sectores más vulnerables. Y déjeme decirle algo, la indiferencia es ni más ni menos que el voto silencioso a favor de la injusticia. Acompáñeme porque ya está con nosotros la diputada Victoria Donda. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Bueno, acá me agrega el productor, obviamente, digamos, es precandidata a jefa de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo describía recién una situación que obviamente, digo, desde mi punto de vista lo propongo como una lectura. Uno podría decir que es fácilmente reconocible. Hoy un sector muy importante de la sociedad es pobre, 32%. 1 de cada 2 chicos tiene algún tipo de déficit o experimenta algún tipo de falencia. Digo, ¿cuál es la lectura Está por que uno debajo hace? de la línea de pobreza. Por debajo 1 de de la cada línea. 2 chicos está por debajo de la Sí. línea de pobreza en nuestro país. Y de esos niños que nacen y crecen en la pobreza, el 40%, de acuerdo a las estadísticas relevadas por el movimiento Barrios de Pie, tienen algún déficit alimentario. Algo gravísimo, una situación realmente que reviste mucha gravedad y que debería ocuparnos. ¿Qué pasa con el Estado? Digamos, se supone que el Estado tiene que estar en esos lugares donde el propio sistema económico excluye, en definitiva. Tenemos un Estado que está más pendiente de defender los intereses de las grandes empresas, de las multinacionales, de las empresas de sus familiares, de las suyas propias, que de ponerse del lado de la sociedad. Ni siquiera es un Estado que actúa de árbitro, es más bien un Estado que está a favor de los intereses concentrados, como describías hace un rato. O sea, usted dice que el Estado produce desigualdad en lugar de ser una especie de árbitro. Absolutamente. Un Estado que se estrena bajando las retenciones a los grandes pools de siembra, un Estado que se estrena eliminando las retenciones a las mineras y que termina sacándole la jubilación a las mujeres que hacemos el trabajo invisible y que representa, mira, un dato que no dijiste, pero el trabajo que hacemos las mujeres, que son las llamadas tareas de cuidado, representa el 30% del Producto Bruto Interno del país. ¿Sabes cuándo uno se da cuenta todo lo que hacemos las mujeres? Cuando el Estado lo tiene que empezar a pagar. Cuando el Estado tiene que poner jardines maternales, cuando el Estado tiene que poner geriátricos para los adultos mayores, que también terminamos cuidando nosotras, cuando el Estado tiene que hacer esas cosas, ahí es cuando se nota lo que nosotras hacemos gratis. Sí, claro, a veces uno lee y hay quienes dicen, bueno, eso es amor. Bueno, eso es trabajo más que amor. Trabajo, es trabajo invisible. Nos dijeron, claro, vos decirle a un camionero que vaya a manejar el camión no sé cuántas horas y que lo haga por amor, que nadie le va a pagar nada. Por amor. No, la verdad es que es una división de trabajo de género, y en esa división de trabajo de género nosotros nos quedamos
aún el sistema capitalista nos hasta sacó la plusvalía, digo, porque el trabajador que va y vende su fuerza de trabajo genera plusvalía. Bueno, nosotras ni siquiera, porque nuestro trabajo no es considerado trabajo. Bueno, a ver, por eso, por ejemplo, quienes en los 80, las mujeres que fueron las pioneras de los sindicatos de ama de casa, fueron tan importantes, porque además había que decirlo en la década del 80. Digo, yo estoy pensando en Alejandra Vigo, que funda el sindicato de amas de casa en la provincia de Córdoba. Había que plantear este tema. No, es que me parece que va a hacer falta plantearlo ahora también, porque si se suspende algo que se considera un derecho, que es que toda aquella persona que haya trabajado en su casa, una ama de casa que trabajó años y obviamente no tiene la posibilidad de tener un ingreso, porque obviamente es sostén es un trabajo que no está remunerado, me parece que es un derecho prácticamente adquirido, sobre todo teniendo en cuenta que está generando lo que se llama la reproducción social, que en ciencias políticas es, en definitiva, estás de alguna manera ayudando al país a contar con recursos futuros, porque en definitiva todos aquellos que hoy están siendo criados en los hogares... las mujeres en el patriarcado seguimos siendo productoras y reproductoras de la fuerza de trabajo. Es que si uno quisiera tomarlo de esa manera, digo, tomémoslo de cualquier forma, pero si uno quisiera tomarlo de esa manera... Creo que son claves, digamos, desde el punto de vista hasta económico. Bueno, no hace somos falta el 51% de la población, producimos el 30% de Producto Bruto Interno que no se toma en cuenta. Dentro de las brechas salariales somos las más perjudicadas. Cuando hay inequidad salarial o inequidad laboral, somos las que tenemos los trabajos menos remunerados, los trabajos más precarios, los trabajos que no son registrados. Tomemos un solo sector de la producción de riqueza, las trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces pudieron acceder, que pudieron acceder a una jubilación por la jubilación de ama de casa, que hoy no la van a tener. Y vamos a decir que una mujer que se levanta a las 5 de la mañana, camina 20 cuadras para ir a tomarse el colectivo, para ir a limpiar a la casa de otra mujer que tiene que salir a trabajar, ¿no trabaja? Bueno, a ver, uno podría trazar algún tipo de factor común con respecto a todo esto y podría decir, bueno, hay cuestiones donde el Estado se está replegando, donde el Estado está retrocediendo de donde debiera. Esta es una, pero hay muchísimas otras. ¿Cómo juega la política en todo esto? ¿Hay un proyecto político que puede salir al cruce de estas decisiones que ha tomado el gobierno? Yo creo que la puerta de salida de la crisis se construye en unidad y que el proyecto político tiene que ser en principio un proyecto unitario. Y segundo y muy importante, y esto creo que nos dejan, las últimas elecciones dejan una enseñanza, nos dejan como experiencia muy rica, esa unidad no puede ser entre iguales, porque entonces no es unidad. La unidad existe y es fuerte si es diversa. Entonces, eso me parece que es importante, porque también podemos expresar distintos sectores de la población, distintos sectores de la sociedad, la heterogeneidad que hay en la sociedad. No somos los mismos que hace 4 años atrás. Por lo menos yo no soy la misma. No sé vos, me imagino que tampoco. Claramente tampoco, pero estoy sumando el progresismo, más el kirchnerismo, más el peronismo porteño. Todo esto conforma algo que se llama ampliar. Así es. De lo cual usted es candidata o precandidata en todo caso a jefa de gobierno porteño. ¿Cómo se armó esto y cómo fue un poco la cocina de una alianza que obviamente es divergente, digamos, tiene componentes divergentes? Nosotros tenemos muy buen vínculo con el peronismo porteño, que está presidido por Víctor Santamaría. Tenemos un diálogo fluido, vinimos haciendo cosas juntos y tenemos, junto con el kirchnerismo de la ciudad, o con una parte del kirchnerismo de la ciudad, un objetivo común, que es ganar la ciudad de Buenos Aires. Hay que dejar de pensar que es imposible ganarle a Larreta. Larreta es Macri, Macri es Larreta. Acá no hay una diferencia entre ellos. Sí. Y digamos, cuesta armar una alianza de este tipo, porque obviamente, están todos mirando que a nivel nacional pareciera que empieza a haber algún tipo de perspectiva de generar estas alianzas, pero bueno, hay mensajes cruzados, mensajes por abajo. Bueno, se está dando esto, uno estima que sí. Digo, ¿cómo se genera, cómo es el acercamiento? Siempre cuestan, los frentes electorales cuestan siempre, no es que hay frentes más sencillos que otros. La verdad es que si me preguntás a mí en particular, a mí me cuesta menos, porque estoy muy cómoda en este espacio, porque estoy decidida a enfrentar un desafío que es ganar la ciudad de Buenos Aires. Quiero dejar de soñar que esta ciudad puede ser diferente
y avanzar en la construcción de algo que pueda ser superador a lo que ya le presentamos a los porteños y porteñas que dijeron que no. ¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Puede ser la candidata de una especie de frente opositor en un sentido más bien amplio? Mira, una de las últimas veces que estuve acá en el programa, estuve en el programa, no me acuerdo qué programa. Bueno, estuve en uno de los programas acá y cometí el error de tratar de decirle a Cristina lo que tenía que hacer. Así que como aprendo de mis errores, no lo hago más. Así que no sé, anda acá. Habrá que preguntarle a ella si quiere ser candidata o no. Usted fue crítica en su momento. Soy crítica de lo que de muchas de las cosas que representó el kirchnerismo. Mira, yo fui diputada, soy diputada nacional durante los últimos 12 años de mi vida. Entré bastante chica al Congreso. Durante todo ese tiempo, solo un año estuve enmarcada en el Frente para la Victoria, después me fui. Y fui muy crítica de muchas cosas, cosas que sigo criticando. Algunas de ellas las sigo criticando. Critico el ascenso de Milani, que hoy está procesado por delitos de lesa humanidad. Critico la ley antiterrorista. Critico la forma en la cual trataron la masacre de Once. Esas cosas las sigo criticando. Pero también tengo que reconocer que durante estos 12 años yo acompañé muchísimas leyes de este gobierno, porque para algo la gente que me votó, y todas las leyes que representaron fortalecer el Estado, las acompañé. La ley de medios, la 125, la estatización de los trenes, la estatización de aerolíneas. No hubo una sola, o sea, no me podés nombrar una sola ley que fortalezca al Estado que yo no haya acompañado. Entonces, si vos me preguntás si mantengo las críticas, sí las mantengo. Sí, también hay que reconocer que acompañé y que de muchas políticas me sentí orgullosa de acompañarlas. Y tengo que reconocer que errores también cometí. Entonces, me parece que en este tiempo todas, todos y todes cambiamos bastante. Hasta el lenguaje. Sí, se decía que Cristina Fernández de Kirchner la iba a llamar al Instituto Patria para tener una reunión. ¿Ya la tuvo o todavía no? No, todavía no. ¿Pero se supone que es esta semana o no se sabe todavía? La verdad es que yo todavía no recibí ningún llamado. Sí me enteré por los medios, obviamente leí. Bueno, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Hoy fue una jornada realmente compleja de todo punto de vista, pero sobre todo del lado de la justicia. La Corte Suprema aclaró que, en principio, este pedido del expediente, que había generado cierta especulación en torno a una suspensión o a una demora en la puesta en marcha del juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, bueno, aclaró la Corte que, en principio, esto no va a tener lugar. Vemos el informe y ya estamos con el diputado Rodolfo Tailade. Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que eso nos va a permitir progresar y que es lo que todos queremos, progresar y que eso sea reconocido y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. No es usted que la causa de la discordia, ahí se va a la Corte con copia digital y un oficio. Respecto al tema de la Corte, no, de ninguna manera, no hubo ningún operador. La Corte lo que ha hecho hoy, mediante un comunicado en el SIG, al que todos hemos tenido acceso, es aclarar una serie de puntos. Estos puntos van en coincidencia con lo que hemos señalado varias veces y yo particularmente en relación a los alcances que tiene la solicitud de un expediente judicial, que es simplemente eso. Lo que no puede seguir sucediendo es que se diriman las causas judiciales en la televisión, en los diarios, en las radios y a fuerza de cacerolazo tampoco. Me parece que hay que dejar trabajar y también los jueces tienen que aprender a poner cara de jueces y no ceder ante presiones. Que para suspender, en este caso, la realización del juicio debía abrirse formalmente la queja. Está bien lo que ha hecho la Corte y está mal lo que hacen los tribunales. ¿Cómo van a hacer un juicio en el cual la prueba todavía no está autorizada? Y en un juicio vos tenés que poder defenderte. La manera de defenderte es con la prueba. Lo que han dicho es no se ha producido la prueba que pidió la defensa. Estamos asistiendo a prácticas que son absolutamente comparables. En el pasado, los grupos de tareas
se subían a un Falcon verde y te sacaban de la cama para torturarte y después terminar desaparecido. Hoy te sacan de la cama de noche también en pijama, en vez de un Falcon verde es un patrullero y hay una orden judicial. Vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años. Somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción. Sobre 100% que presenta Cristina Fernández de ofrecimiento de prueba, diciendo, esta es mi prueba para defenderme. Cite a esto, cite a esto. Le aceptaron un 20%. Bueno, son las últimas horas de una jornada que arrancó con, en principio, una especulación, que era que se demoraba el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente la Corte Suprema termina emitiendo una nota que aclara que no. Lo tengo al diputado Rodolfo Tailade. ¿Cómo le va, Tailade? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿qué lectura puede hacer hoy usted de lo que ha sido esta jornada? Bueno, sí, fue una jornada particular. Sí. A mí me parece que en relación con la Corte hay que aguardar el fallo de la Corte. Hasta ahora no hubo ningún fallo, tampoco hubo ninguna acordada, como acaba de decir Alonso. Al no ser abogada se le complica la interpretación de todos estos hechos. No hay ninguna acordada, es solamente un trámite, hubo un trámite en donde se piden el expediente original, pero de ninguna manera hay un fallo definitivo que es sobre el cual deberíamos nosotros emitir una opinión, nosotros, tanto la política como el mundo del derecho. Es en ese momento donde tenemos que nosotros salir a evaluar si la Corte resguardó las garantías constitucionales, si permitió la plenitud del derecho de defensa de la expresidenta y de los otros imputados que están en la causa. Así que desde el punto de vista jurídico, todo esto que se ha armado me parece que tiene que tener un poquitito de paciencia. Los jueces no han resuelto absolutamente nada. Ahora, a mí lo que me parece mucho más grave es lo que pasó desde la política. Y desde la política lo que vimos fue una apretada bochornosa por parte del gobierno y de medios de comunicación, que son básicamente los pilares sobre los cuales se sostiene la gobernabilidad de Mauricio Macri. Ahora, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete Marcos Peña, entre otros, ¿no? El ministro de Justicia Germán Garabano, estoy mencionando a aquellos que de alguna manera, yo no sé si decir que presionaron, pero sí que comentaron y que de alguna forma objetaron lo que había sido la decisión de la Corte. Bueno, ¿Cómo puede uno leer eso? No, usted por ahí no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. Fue una apretada notoria por parte del gobierno en la persona del ministro de Justicia, nada más ni nada menos. Son dos poderes diferentes, ¿no? Aclaremos, digo, uno es el Poder Judicial, el otro es el Poder Ejecutivo. Pero creo que no lo tiene claro ni el ministro de Justicia ni el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, digamos, de acuerdo a ese perfil de chico rico caprichoso, piensa que todas las cosas se tienen que alinear de acuerdo a lo que él desea. Sí. Lamentablemente hay una Constitución Nacional que dice que son poderes distintos, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el despliegue de la apretada no lo puede desconocer nadie. Garabano saliendo anoche y hoy a la mañana haciendo el último punch para que la Corte sacara un comunicado que la verdad que tampoco era demasiado necesario. Es decir, nunca se habló de manera concreta de la suspensión del juicio. Lo que se busca, digamos, es intentar ver si hay irregularidades. Si el gobierno nacional está buscando efectivamente combatir la corrupción, no tiene que tener ningún problema en que los juicios sean justos, sean ajustados a derecho. Y en ese sentido no veo ningún inconveniente en que demore un mes, 20 días o 30, que es un poco, me parece, los plazos que se va a tomar la Corte para resolver. Sin embargo, no están buscando eso. El gobierno lo que está buscando básicamente es estructurar su campaña electoral con Cristina en tribunales y en particular con el único juicio oral que hasta ahora tiene visos de realizarse, que es el de la obra pública. Entonces, busca la foto, digamos, de Cristina en la sala de audiencias, busca la foto frente a los jueces, y eso va a ser un poco
yo diría, básicamente lo único a lo que va a recurrir el gobierno en la campaña. Es decir, no tienen absolutamente nada que mostrar, ningún logro en ningún área. Ni hablar de economía, que usted sabe mucho más que yo, pero tampoco se pueden, o mejor dicho, están apareciendo los datos que demuestran que es absolutamente falso los logros en materia de obra pública, en materia de cloaca, en materia de pavimento, es decir, todo inflado. Entonces, al no tener nada, lo único que pueden hacer es lo que vinieron haciendo desde diciembre de 2015. Cristina en tribunales, corrupción K, y sobre eso van a estructurar la campaña. Por eso era tan necesario que Cristina estuviera el martes en el juicio. Y por eso es la desesperación. Yo, la verdad que recuerdo muy pocos episodios como los que vivimos ayer y hoy a la mañana. Digamos, esta presión absolutamente inadmisible por parte del Poder Ejecutivo respecto a los jueces. Ahora, ¿esto no termina esmerilando el poder de la Corte o la imagen que tiene la Corte de Justicia en la sociedad? ¿No termina de alguna manera deslegitimando ese mismo rol? A ver, yo creo que desde el punto de vista objetivo... Sí. No sé si este es un hecho, si lo que ocurrió es un hecho como para descalificar a la Corte. Insisto, en todo caso voy a valorar o descalificar su resolución cuando diga si en el juicio a Cristina se violaron garantías constitucionales. Me parece bien, Hoy comparto. Esto es un trámite bastante simple que fue inflado, fue potenciado por esta desesperación, por esta necesidad que tiene el gobierno de mostrar a Cristina como, digamos, frente al tribunal, en el marco de una causa de corrupción. Tampoco me olvido, Julián, que, y la gente no lo sabe, porque acá lo que sea en esta, digamos, vocación que tiene el gobierno de mentir y de confundir a la sociedad, nadie ha explicado, por ejemplo, que en el juicio que podría arrancar la semana que viene, los principales testigos de la acusación están todos investigados en Dolores por ser parte de una mafia que se dedica a armar causas. Paula Oliveto es testigo en este juicio. Le iba a preguntar qué le parece. Bueno, el libro de Daniel Santoro, que también está investigado por ser posible cómplice de D'Alessio y de esa banda, el libro de Santoro, El mecanismo, es prueba en la causa. Fariña es prueba en la causa, es decir, Fariña aparece, y esto me parece que es central, Fariña aparece en el expediente, en la investigación, cuando la auditoría famosa de Iguacel estaba por llevar la causa al archivo. Es decir, la auditoría sobre la cual montaron esta imputación en definitiva no dice lo que pretenden que diga, y como justamente empezaron a darse cuenta en las partes de que esa auditoría no tenía absolutamente nada o no mostraba ninguna irregularidad, es ahí donde aparece Fariña. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de esta secuencia. ¿Quién entrena a Fariña? Bueno, Germán Garabano. Germán Garabano es el que produce el guión y hoy es el que aprieta a la Corte para que la Corte saque ese comunicado y que permita eventualmente que se haga el juicio. Entonces, hay un montón de situaciones que están absolutamente invisibilizadas por los medios. Ustedes pidieron en diputados interpelar a Germán Garabano y también a Laura Alonso. Sí, hoy presentamos, yo presenté un proyecto acompañado por diputados de nuestro bloque, pero también por diputados de otros bloques, el bloque del Movimiento Evita, el bloque de Red por Argentina, Felipe Solé acompañó, y al mismo tiempo, o en el mismo momento, o el mismo día, quiero decir, el Frente Renovador también presentó un proyecto para interpelar a Alonso. En realidad, no tiene que ver específicamente con lo de hoy, una de las cuestiones por las cuales hay que interpelar a Alonso es esto que acaba de pasar recién, estas declaraciones en donde dice que es escandalosa la resolución, que es alocada, etcétera. Pero hay un montón de... Laura Alonso se fue ganando esta interpelación desde hace 3 años. Por lo pronto tiene 4 causas en las que está involucrada, en las que está imputada por corrupción, la persona que tiene que... supuestamente es encargada de luchar contra la corrupción en el Estado. Vamos a ver si es acompañada, pero me parece fundamental y creo que también es
mucho más importante, el pedido de juicio político que hicimos con el diputado Moró y con el diputado Rossi respecto de Germán Garabano, por dos hechos puntuales. Uno, la apretada a Rosansky, al juez Rosansky, para que renuncie, y dos, digamos, la relación con Fariña, sí, el guión, la preparación de un testimonio absolutamente falso, que además involucró por ejemplo, a la expresidenta, ¿no? Tenemos al fiscal Stornelli declarado en rebeldía, el Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación, que decidió abrirle un sumario. Sí. ¿Eso va a generar algún cambio, le parece? Yo creo que en lo inmediato no. Acá hay dos escenarios, sí, desde mi punto de vista. Que los recursos que tiene Stornelli en trámite, la recusación de Ramos Padilla y la incompetencia, que hasta ahora han sido todos rechazados, Stornelli podría llegar a la Corte eventualmente de la misma manera que llegaron la defensa de Cristina. Sí. Podría llegar a la Corte. Cuando la Corte rechace eso, ahí se va a cortar definitivamente la excusa procesal que tiene Stornelli para no presentarse. Entonces, en ese momento, debería Stornelli estar en condiciones de presentarse, porque hoy lo que está diciendo, yo no me presento porque es un juez incompetente. Bueno, cuando se termine de resolver eso, estará en condiciones de ir. Ahora, ¿es posible que ese sumario administrativo, es posible o es una posibilidad que el sumario administrativo finalice antes que ese proceso recursivo, con lo cual en ese sumario administrativo lo obliguen a Stornelli a presentarse de alguna manera bajo apercibimiento de iniciarle un jury que va a buscar su destitución? Así que vamos a tener, calculo, entre 1 y 2 meses más con este bochorno de un fiscal federal prófugo, porque en definitiva el rebelde es un prófugo, un fiscal federal prófugo, sin atender ni lo que dijo la Corte que se tenía que presentar, ni lo que el propio Casal dijo. Dicho sea de paso, Casal, con una velocidad inusitada, se presenta ante la Corte para pedirle a la Corte, sí, algo que la Corte no había dicho, es decir, che, se tiene que hacer el juicio, y hace 3 meses que está dando vueltas con Stornelli, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una vara claramente distinta en un caso y en otro. Pero me parece que Stornelli, el desenlace está próximo, será en 1 o en 2 meses, va a terminar presentándose en Dolores, y toda esta situación que ha generado él, a cualquier persona que no sea un fiscal de la Nación, le cabría la cárcel, la prisión preventiva por escaparse de la justicia. Vamos a ver, no creo que sea el caso, pero de todos modos me parece que no quiere presentarse porque el procesamiento es, te diría, casi irremediable. Quiero preguntarle por los movimientos políticos de los últimos días, desde la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en adelante y con la visita de Cristina Fernández al PJ, ¿no? En esa reunión que hubo esta semana. ¿Qué mirada se puede echar sobre eso? A mí me parece que Cristina nunca dejó de hacer política, más allá de algunos meses que lo cuenta en el libro, digamos, unos meses de tranquilidad, de mucha lectura, de estar con sus nietos, sí, pero en rigor, más allá de esos meses, nunca dejó de hacer política. Y lo que pasó en el PJ es básicamente eso, digamos, ¿no? Me parece también un poco, diría, exagerado plantear eso como la gran novedad, ¿no? Cristina es peronista, sí, ni en sus peores momentos se fue del justicialismo, más allá de que en 2017 compitió por afuera de la estructura del partido, pero la verdad que, y con un montón de compañeros y compañeras, siempre tuvo una charla permanente. De hecho, hay una serie de compañeros que aparecen o que estuvieron ese día en la reunión, sí, que se apartaron del espacio de Cristina y sin embargo se retomó un diálogo, una relación. O sea, hay un diálogo y esto aumenta las chances, se supone, de que se llegue a una candidatura con Cristina. Y no lo sé si aumenta las chances. Sí. Yo creo que aumenta las chances de una construcción que gane, que sea competitiva y que pueda ganar. Cristina adentro, con Cristina, sí, dentro de un espacio, cualquier estructura se potencia. No sé si va a ser candidata ella.
no tengo absolutamente ninguna idea qué va a ser, no se pero sabe, no tengo ninguna duda que esto potencia las chances de la oposición, la posibilidad, y creo que le da esperanzas a la gente. La gente lo tomó muy bien a esto, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso es lo más valioso que puede sacarse de la visita al PJ. Y del libro me parece que lo que demuestra es que Cristina Fernández de Kirchner es la personalidad más importante que tiene nuestro país, digamos. Entonces, ya sea haciendo política o haciendo literatura, es la noticia, es la centralidad, ¿no? Entonces, creo que eso, por ese lado hay que pensar también su libro, más allá de que es obligatorio leerlo para quienes somos kirchneristas o no lo somos, porque, bueno, la dimensión que tiene ella como estadista, y además porque cuenta un pedazo grande de la historia, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Por favor. En el día de hoy, a ver, un tema que creo que también es relevante, se adjudicaron 19 áreas en la zona de la cuenca de Malvinas a empresas británicas, algunas de ellas. Es una cuestión que es muy delicada, que ha sido en parte repudiada por distintos referentes de la política y que podría atentar contra la reivindicación de la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Vemos el informe. La reunión fue bajo el entendimiento que los reclamos históricos permanecen. Y que nadie renuncia a ellos y que seguiremos batallando y discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa. Pero creemos, como en todas las relaciones que estamos construyendo, que es mucho mejor manteniendo una relación. Estamos frente a un nuevo capítulo de un gobierno que tiene un régimen neocolonial que propicia la entrega de nuestro territorio, la reapropiación de nuestros recursos naturales. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es un reclamo legítimo e irrenunciable. Para avanzar, está claro que necesitamos construir consensos que trascienden los gobiernos. Y lo vamos a hacer apelando a las herramientas del diálogo, la construcción de confianza y el respeto del derecho internacional. El gobierno nacional, que no es de nuestro signo político, cuando discute un tema de esta naturaleza, como es la soberanía de un territorio que nos ha sido usurpado, no es que tiene que lograr un acuerdo el canciller o el jefe de gabinete. El acuerdo lo tiene que buscar en las fuerzas parlamentarias de la oposición. Buscar una salida para discutir lo que nos interesa discutir a los argentinos y especialmente a los fueguinos, que es la soberanía. El acuerdo que se hizo en septiembre del 2016, un acuerdo entre Macri y May, que se llamó Forador y Duncan, donde la Argentina se comprometió a remover los obstáculos para el crecimiento y el desarrollo de las islas, particularmente en relación a los hidrocarburos y a la pesca. Y mañana el gobierno adjudicará áreas petroleras a empresas británicas en la cuenca Malvinas. Estas son las 38 áreas que se licitaron. Son las que están en rojo, las que están marcadas en rojo, ¿no? Esas que están marcadas en rojo. Esas son las áreas que se licitan. Son las áreas licitadas, son 38 áreas licitadas y se van a adjudicar 18 áreas porque son 18 las ofertas que resultaron con una muy buena propuesta que el gobierno va a aceptar en términos fundamentalmente económicos. Ahí están. El continente y las Islas Malvinas. Exactamente, las Islas Malvinas, y tenemos lo que Alicia denominaba la cuenca Malvinas Oeste, que es ese subrayado en rojo, esas áreas que se ven ahí, entre el continente y las Islas Malvinas. Ahí está indicado con la bandera británica precisamente las áreas que, de no mediar ninguna objeción, que dudamos que haya, van a ser entregadas a una empresa que se llama Tullow Oil. Tullow Oil es una empresa británica. Es decir, en la cuenca Malvinas Oeste, como decía Alicia, a 100 kilómetros de las Islas Malvinas, se van a entregar 3 áreas a una empresa británica.
Bueno, ahí estaba, un resumen de lo que ha sido la jornada de ayer, la jornada de hoy y una cuestión que es sumamente preocupante, donde el gobierno en principio no tiene, uno podría pensar, ningún tipo de mensaje para aquellos que le están reclamando hoy, que está poniendo en peligro lo que es la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Vamos a seguir este tema. Ahora lo tenemos con nosotros al gran señor Miguel Rep. ¿Cómo le va? Humorista, dibujante y autor de este libro que yo ya quiero... Buenas noches primero. Hola. ¿Todo bien? Hola, Evita. Hola, Evita. Bueno, quiero que lo vean. Evita nacida para molestar, del señor Miguel Rep, que es una maravilla en varias cuestiones, en varios sentidos. Fíjense mirá, acá. Perón y Evita en una cama, con la gorra de Perón ahí sobre la colcha, en definitiva, y una conversación. Pero quiero preguntarle a Miguel, bueno, a ver cómo surgió la idea. Lo has presentado el fin de semana en la Feria del Libro, se presentó ayer y estuvo presente también Axel Kicillof. Digo, ¿cómo surgió la idea? Y después te voy preguntando algunas cosas que me llaman muchísimo la atención del libro, ¿no? Obviamente es el año Evita, porque cumplió 100 años el 7 de mayo. Yo eso lo tenía claro el año pasado, cuando se me agolparon todas las imágenes, todas las lecturas que tuve sobre Evita, ¿no? Y me vino también a la memoria la obra de teatro de Coppi que había visto un año antes, en el 2017. Entonces dije, no puede ser que la única reacción humorística que haya tenido esta tremenda figura argentina y universal sea la de Coppi, que está buenísima, pero es muy sesgada, es otra cosa, es un personaje totalmente inventado, malísima, Evita. Entonces yo lo que hice fue emprender sobre la humanidad de Evita, sobre la historia, y tratar de humorizar sobre ella, ¿no? Porque la gente nadie se ha reído de Evita. Con buena leche. Claro. Y lo que sorprende es que, claro, que uno... hay cuestiones que tienen que ver con el imaginario, que de alguna manera casan perfecto con esa idea. Y hay otras que obviamente uno no espera encontrarlas. Por ejemplo, una Evita en algunas situaciones de carácter amoroso. Sí, encamada. Encamada directamente. Digo, hay una cuestión ahí de sacralizar a Evita, en definitiva. Es una especie de deidad, ¿no? Sí. Bueno, desacralizar forma parte del laburo nuestro, de humoristas, ¿no? Sí. El humor puro desacraliza, no puede dejar nada sagrado, no puede dejar nada solemne, no puede... Nosotros faltamos el respeto, qué sé yo falto el respeto y yo también soy un nacido para molestar. De otra manera, porque Evita es una nacida para molestar que influyó en la sociedad, influyó en los desposeídos, digamos, le mejoró la vida a los perdedores. Sí. Uno nació para molestar simplemente porque le molesta el poder, pero la verdad que no hago tanto como Evita. Lo que hago es hacer pensar un poquito más, ¿no? Claro, molestó Evita, digamos, en tu mirada, digamos, a quiénes molestó. Molestó a los poderosos de ese momento, molestó a los que no querían repartir la torta, molestó a los que hoy también se sienten molestos por el ideario y el recuerdo de Evita. Ese país no cambió. Esos contras son los mismos del 45 que los de hoy. Esos contras son destructivos y quisieron destruir a Evita y a su recuerdo. Y Evita siempre vuelve de la mano de la necesidad de políticas de reparto, ¿no? Ella era la diosa del reparto. Es decir, que todo lo que reivindicó Evita, o lo que vindicó en definitiva, ahora hablemos de reivindicación, uno podría sostenerlo hoy, es la misma injusticia la que estaba antes que la que está ahora. Es la misma injusticia, la gente se muere de hambre, los viejos se mueren de cero jubilación, los niños se mueren de falta de educación, de falta de salud, digamos, las injusticias con el ser humano son casi siempre las mismas. Lo que cambia es el contexto, no es lo mismo el 45 al 52 que ahora, que el 2015 al 2019. Cambia geopolíticamente, cambian un montón de cosas, pero la injusticia, la justicia social es la de siempre. Trabajás con cariño, trabajás con amor. Yo te sigo hace mucho tiempo y lo veo, pero acá lo veo muy presente. Digamos, ¿cómo fue ese acercamiento?
Bueno, yo tengo cariño por ella. ¿Tuviste una relación con Evita, por lo menos con el personaje Evita a lo largo de tu vida? Sí, porque yo me enteré de ella poner en el año 78, 79. Yo antes era como un hogar apolítico, mi viejo no permitía que se hablara de la política, yo pensé que era una estrella de cine, ¿no? Cuando me enteré que era una política, que había tenido una pasión absoluta por su rol político, después ya me enteré de Perón, después me enteré de todo lo que vino, pero me entró por Evita, incluso hasta te diría que la política me entró por Evita, y hoy día yo, digamos, siento la misma admiración por esta mujer, ¿no? Y más en estos tiempos vindicatorios de la mujer, como, ¿no?, la revolución de la mujer, más fuerza todavía. A mí eso me influyó mucho para hacer este libro. Este libro hubiera sido distinto antes de esta revolución de la mujer. O sea que en definitiva es un elemento central dentro de lo que uno podría pensar que es el cierto despertar feminista, que en realidad ya viene de hace muchísimo tiempo, pero bueno, que quizás ella puso el primer ladrillo en definitiva en Argentina. Fue una de las primeras, porque hubo anteriores, que eran quizás más teóricas, pero ella fue como una feminista de la praxis, ¿no? El voto femenino, mucha bola por el tema de la rama femenina, mucha atención en las mujeres, mucha atención en los ancianos y las ancianas y en los niños y las niñas, ¿no? Pensá que vivió muy poco, ¿no? 33 años vivió. Sí, y su vida pública fueron 7 años. No, una revolución. Una revolución. Yo sé que los más conservadores, los más ultras van a decir, ¿qué va a ser conservadora esa? ¿Qué va a ser revolucionaria Evita, no? ¿Hizo una revolución, decís vos? Sí. Y yo pienso que si no hubiera estado Perón tan herbívoro, si no hubiera estado Perón, Evita sin Perón no existía. Y Perón no hubiera sido lo que fue Perón si no hubiera existido Evita, pero sin Perón no existía. Pero me parece que ella era una jacobina, sí. Ella iba al extremo, y cuanto más presentía su final, que creo que lo ha presentido místicamente antes, entregándose, durmiendo poco, morfando poco. Pienso que ella tuvo como una especie de misión, porque más gasto todo y me dedico a mis desposeídos, ¿no? Lo que pasa es que Evita fue hace tanto tiempo y nosotros no la vivimos en sus fechas, que la leemos. Vemos sus films, vemos sus fotos y leemos sus biografías y vemos cómo la trató la literatura, ¿no? Con todo eso, y yo más también el humor de Coppi, esto que adoso, ¿no? Porque el arte no se ha dedicado mucho a Evita, el arte, sobre todo el humorístico. Entonces, con todo eso uno arma una Evita ideal, pero es verdad que es un ser que no es solo provincianamente argentino, es universal. Vos vas a Madrid, vas a una plaza que se llama Evita y un busto de Evita. Sí, es cierto. Y qué sé yo, y Madonna hizo de Evita, ¿viste? Todas esas bobadas que también sirven para encumbrarla en un pedestal. Yo lo que hago es bajarla, ponerla ahí al ras, sentate acá. ¿Qué pasó? Hiciste el amor, fuiste al baño, sufriste por resentimiento, fuiste envidiosa, fuiste dadivosa, te enfermaste, te desearon la muerte, te secuestraron tu cadáver, le hicieron de todo a su cadáver terrible. Y bueno, eso, y te adoran los turistas y todo ese combo. Yo lo transformo en esto, en humor, que es la primera vez que creo yo se cuestiona a Evita desde el humor. Miguel, me quedo con muchísimas ganas de seguir con la entrevista. Te invito nuevamente a nuestro programa. Gracias. Recalculo y vuelvo. Recalcula y vuelve. Muchísimas gracias, muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.